En las sombras. De Ellen Glasgow. Recuerdo que cuando recibí la llamada, me aparté del teléfono con el corazón agitado. Aunque solo había hablado una vez con el gran cirujano Roland Maradic, aquella tarde de diciembre, sentí que hablar con él, una sola vez, u observarlo en el quirófano durante una sola hora, era una aventura, que restaba color y emoción al resto de mi vida. Después de todos estos años de trabajo, en casos de tifus y neumonía, todavía me parece sentir, al recordarlo, el delicioso temblor de mis jóvenes pulsos. Todavía puedo ver el sol invernal, entrando oblicuamente por las ventanas del hospital, y brillando sobre los uniformes blancos de las enfermeras. Pero, ¿estás segura de que el doctor Maradic se refería a mí? ¿No se trata de un error? Me quedé incrédula y extasiada, mirando a la enfermera jefe. No, no hay ningún error. Precisamente estaba hablando con él, antes de que vinieras. El rostro fuerte de la señorita Henfield se suavizó mientras me miraba. Era una mujer grande y resuelta, pariente lejana de mi madre, y el tipo de enfermera, que parecía haber nacido para el puesto que ocupaba. A pesar de su dureza, desde el principio, en el mes transcurrido desde que llegué de Richmond, se había encariñado conmigo, aunque dudo en emplear la palabra encariñar, para hablar de una preferencia tan impersonal. Después de todo, no todas las enfermeras del sur, recién salidas de la formación, como era mi caso, pueden presumir de tener una pariente en la superintendencia de un hospital de Nueva York. ¿Y le hizo entender positivamente que se refería a mí? La cosa era tan maravillosa, que simplemente no podía creerlo. Preguntó en particular por la enfermera que estuvo con la señorita Hudson, la semana pasada, cuando la operó. Creo que ni siquiera conoce tu nombre. Cuando le pregunté si se refería a la señorita Randolph, repitió que quería a la enfermera, que había estado con la señorita Hudson. Era pequeña, dijo, y de aspecto alegre. Esto, por supuesto, podría aplicarse a una o dos de las otras, pero ninguna de ellas estaba con la señorita Hudson durante la operación. Entonces, ¿es verdad? Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Y tengo que estar allí a las 6 en punto? Ni un minuto después. La enfermera de día termina su turno a esa hora, y la señora Maradic no se queda sola ni un instante. La señora Maradic padece problemas nerviosos, ¿no es así? Y eso hace que sea aún más extraño que me haya elegido a mí, ya que he tratado muy pocos casos de ese tipo. Has tratado pocos casos de cualquier tipo, dijo la señorita Henfield sonriendo. Y cuando lo hizo, me pregunté si las otras enfermeras la reconocerían con esa sonrisa en su cara. Cuando hayas pasado por la rutina de Nueva York, Margaret, habrás perdido muchas cosas, además de tu inexperiencia. Me pregunto, ¿cuánto tiempo conservarás tu alegría y tu imaginación? Después de todo, ¿no habrías sido mejor novelista que enfermera? No puedo evitar ponerme en el lugar de los pacientes. Supongo que no debería hacerlo, ¿verdad? No se trata de lo que uno debe hacer, sino de lo que es más aconsejable hacer. Cuando agotes toda la simpatía y el entusiasmo, y no obtengas nada a cambio, ni siquiera agradecimiento, comprenderás por qué trato de no desperdiciarlos. Pero, seguramente, en un caso como este, es diferente, ¿no? Dije con vacilación. Bueno, por supuesto. Se trata del doctor Maradic. Debió darse cuenta de que le imploraba confianza con mis ojos, porque, al cabo de un minuto, dejó caer despreocupadamente un rayo de luz sobre la situación. Es un caso muy triste, si se piensa en lo encantador y gran cirujano que es el doctor Maradic. Por encima del cuello almidonado de mi uniforme, sentí que la sangre me subía a las mejillas. Solo he hablado una vez con él, murmuré. Pero es encantador, tan amable y tan guapo, ¿no cree? Sus pacientes lo adoran, respondió la señorita Henfield, con cierta frialdad. Sí, ya lo he visto. Todo el mundo espera ansioso sus visitas, dije, tratando de controlar mi entusiasmo.
Al igual que los pacientes, y todas las otras enfermeras, yo también había llegado a esperar, con una emoción deliciosa, aunque imperceptible, las visitas diarias del doctor Maradik. Desde mi primer día en el hospital, desde el momento en que lo vi, a través de una ventana de la segunda planta, salir de su coche, nunca dudé de que le correspondía el gran papel de la obra. Si hubiera ignorado su hechizo, el encanto que ejercía sobre todos en el hospital, lo habría sentido en el silencio de espera, como una exhalación, que siguió a su llamada a la puerta, y precedió a sus pasos imperiosos en la escalera. Mi primera impresión de él, incluso después de los terribles acontecimientos del año siguiente, registra un recuerdo, que es, a la vez, confuso y preciso. En ese momento, cuando, a través de los cristales de la ventana, lo vi cruzar la acera con su abrigo oscuro, entre los pálidos rayos de sol, supe sin lugar a dudas, con una especie de certeza infalible, que mi destino estaba irremediablemente ligado al suyo en el futuro. Lo sabía, repito, aunque la señorita Hemphill seguiría insistiendo más tarde, cuando todo hubo pasado, en que aquel presentimiento fue, simplemente, una mera intuición sentimental, extraída de las novelas románticas, a las que yo era tan aficionada. Pero no fue solo un impacto sentimental, lo que experimenté la primera vez que le vi. Por impresionable que la señorita Hemphill me juzgara, no fue solo su aspecto lo que llamó mi atención. Más aún que su imponente figura, más que el brillo de sus ojos oscuros, que la varonil perfección de su rostro, más aún que su porte y su magnificencia, creo que fueron la belleza y dulzura de su voz, lo que conquistaron mi corazón. Era una voz, oí decir a alguien después, que parecía haber nacido, para recitar los más hermosos poemas. Así que no resulta difícil entender, por qué acepté su llamada cuando llegó, como una convocatoria imperativa. No podría haberme negado, después de que él me mandara llamar. Por mucho que más tarde haya pensado, que no debería haber aceptado ir, sé que, de cualquier modo, hubiera acudido. En aquellos días, solía hablar mucho del destino, aunque luego he aprendido, lo tonta que es toda esa charla. Y supongo que mi destino, era quedar atrapada en la red de la personalidad de Roland Maradik. Me alegro de que hayas recibido la llamada, Margaret. Puede significar mucho para ti. Solo intenta no emocionarte demasiado. Recuerdo que la señorita Hemphill sostenía un geranio rosado en la mano mientras hablaba. Uno de los pacientes se lo había dado, de una maceta que ella guardaba en su habitación. Y el aroma de la flor todavía está en mis fosas nasales o en mi memoria. Desde entonces, y de eso hace mucho tiempo, me he preguntado si ella también había quedado atrapada en la red. Me gustaría saber más sobre el caso, insistí, para que me diera más luz sobre el asunto. ¿Ha visto alguna vez a la señora Maradik? Sí, claro. Llevaban casados poco más de un año, y al principio, ella solía venir a veces al hospital y esperar fuera, mientras el médico hacía sus visitas. Era una mujer de aspecto muy dulce, no precisamente bonita, pero rubia y esbelta, con la sonrisa más encantadora que he visto en mi vida. En aquellos primeros meses estaba tan enamorada, que nos reíamos de ello entre nosotros. Ver su rostro iluminarse, cuando el médico salía del hospital y cruzaba la acera hacia su coche, era como una obra de teatro. Nunca nos cansábamos de mirarla. Yo no era superintendente entonces, así que tenía más tiempo para mirar por la ventana, mientras estaba de guardia. Una o dos veces, trajo a su hijita con ella. La niña se parecía tanto a ella, que en cualquier parte las habrías reconocido como madre e hija. Yo había oído que la señora Maradik era viuda y tenía una hija, cuando conoció al doctor. Y ahora, buscando todavía una aclaración que no había encontrado, pregunté. Creo que ella tiene mucho dinero, ¿no? Sí, heredó una gran fortuna de su primer marido, respondió la señorita Hemphill. Si no hubiera sido tan atractiva, la gente habría dicho, supongo, que el doctor Maradik se casó con ella por su dinero. Solo que, continuó, haciendo un visible esfuerzo de memoria, creo haber oído que todo quedó en fideicomiso. La señora Maradik no heredaba, si se volvía a casar. No puedo,
ni para salvar mi vida, recordar exactamente cómo fue, pero era un testamento extraño, lo sé. Y la señora Maradic, si se casaba de nuevo, no recibiría el dinero, que pasaría a manos de la hija cuando fuera adulta, a menos que la niña muriera antes, claro. ¿Es una lástima? Una enfermera joven entró entonces en la oficina para pedir algo, creo que las llaves del quirófano. La señorita Genfield se interrumpió, sin llegar a concluir lo que estaba diciendo, y salió apresuradamente por la puerta. Lamenté que se detuviera justo en ese momento, porque su relato había despertado mi curiosidad por la señora Maradic y mis deseos de conocerla. Mis preparativos no me llevaron mucho tiempo. En aquellos días, siempre tenía una maleta preparada, en previsión de recibir llamadas inesperadas del hospital. Y aún no eran las 6, cuando salí de la calle 10ª, tomé la Quinta Avenida, y me detuve un minuto, antes de subir las escaleras, para mirar la casa en la que vivía el doctor Maradic. Caía una lluvia fina, y recuerdo que, al doblar la esquina, pensé en lo deprimente que debía resultar aquel tiempo, para una persona enferma como la señora Maradic. Era una casa vieja, con paredes que parecían húmedas, aunque eso podía deberse a la lluvia, y una barandilla de hierro, que subía por los escalones de piedra hasta la puerta negra, donde noté un tenue destello a través del tragaluz anticuado. Después, descubrí que la señora Maradic había nacido en la casa, su apellido de soltera era Caloran, y que nunca había querido vivir en otro lugar. Era una mujer, esto lo descubrí cuando la conocí mejor, con un fuerte apego a las personas y a los lugares. Y aunque el doctor Maradic había intentado persuadirla, para que se mudaran a la zona alta después de casarse, ella se había aferrado, contra la voluntad de él, a la vieja casa de la Quinta Avenida. Me atrevo a decir, yo que llegué a conocerla bien, que se obstinó en ello, a pesar de su dulzura y de su pasión por el doctor. Esas mujeres dulces y tiernas, sobre todo cuando siempre han sido ricas, a veces son sorprendentemente obstinadas. He cuidado a tantas de ellas desde entonces, mujeres con fuertes afectos e intelectos débiles, que he llegado a reconocer el tipo en cuanto lo he visto. Llamé a la puerta, sintiendo cierto nerviosismo, y después de un breve retraso, un mayordomo respondió a mi llamada. Cuando entré en la casa, vi que el vestíbulo estaba completamente oscuro, salvo por el resplandor menguante de una chimenea, que ardía en la biblioteca. Cuando di mi nombre, y añadí que era la enfermera de noche, el sirviente pareció pensar que mi humilde presencia no era merecedora de que encendiera las luces. Era un viejo mayordomo negro, tal vez heredado de la madre de la señora Maradic, que como supe después, era de Carolina del Sur. Me dijo que esperara, mientras anunciaba mi llegada al doctor, y se alejó escaleras arriba. A la derecha del vestíbulo, la suave luz me atrajo hacia la biblioteca, y cruzando el umbral tímidamente, me agaché junto al fuego para secar mi abrigo mojado. Al inclinarme, con la intención de levantarme de un salto al oír el primer paso, pensé en lo acogedora que era la habitación, después de las paredes húmedas del exterior, a las que se adherían algunas enredaderas desnudas. Estaba observando las extrañas formas y dibujos que la luz del fuego formaba sobre la vieja alfombra persa, cuando los faros de un coche, que giraba lentamente frente a la casa, me iluminaron de lleno, a través de las cortinas blancas de la ventana. Todavía deslumbrada por el resplandor, miré a mi alrededor en la penumbra, y vi una pelota de goma, roja y azul, rodando hacia mí, desde la penumbra de la habitación contigua. Un momento después, mientras intentaba en vano atrapar el juguete, que pasaba girando a mi lado, una niña pequeña se lanzó airosamente, con peculiar ligereza y gracia, a través de la puerta, y se detuvo de repente, como si se sorprendiera al ver a una extraña. Era una niña tan pequeña y delgada, que sus pasos no hacían ruido sobre el suelo pulido del umbral. Recuerdo que, mientras la miraba, pensé que tenía el rostro más grave y dulce que había visto en mi vida. No podía tener más de 6 o 7 años, pero estaba allí, de pie, con una curiosa dignidad recatada, como la dignidad de una persona mayor, mirándome con ojos enigmáticos. Iba vestida de cuadros escoceses, con una cinta roja en el pelo, que le caía lacio hasta los hombros, y le formaba un flequillo sobre la frente.
A pesar de lo encantadora que era, desde su pelo castaño, hasta los calcetines blancos y los zapatitos negros que calzaba, lo que recuerdo con más viveza, es la mirada singular de sus ojos, que a la luz cambiante del fuego, parecían tener un color indeterminado. Porque lo extraño de esa mirada, era que no reflejaba el candor de la infancia en absoluto. Era la mirada de una experiencia profunda, de un conocimiento amargo. ¿Has venido a buscar tu pelota?, pregunté. Pero mientras la amistosa pregunta todavía estaba en mis labios, oí que el sirviente regresaba. En mi confusión, intenté por segunda vez, sin éxito, agarrar el juguete, que había rodado lejos de mí, hacia la oscuridad de la sala. Entonces, cuando levanté la cabeza, vi que la niña también se había escabullido de la habitación. Un poco confusa, seguí al viejo sirviente hasta el agradable estudio de arriba, donde me esperaba el gran cirujano. En aquel tiempo, antes de que el duro ejercicio de mi profesión me endureciera el corazón, me ruborizaba con mucha facilidad, y en el momento en que cruzaba el despacho del doctor Maradic, me di cuenta de que tenía las mejillas del color de la grana. Por supuesto, yo era una tonta, nadie lo sabe mejor que yo, pero nunca había estado a solas con él, ni siquiera un instante, y para mí, ese hombre era más que un héroe, era, y no hay razón alguna, para que me ruborice por la confesión, casi un dios. A esa edad, yo estaba loca por las maravillas de la cirugía, y Roland Maradic, en el quirófano, era lo bastante hábil, como para despertar la admiración de una persona mayor y más sensata que yo. Si a su gran reputación y a su maravillosa habilidad, se añadía que era el hombre de aspecto más espléndido que se pueda imaginar, incluso a sus 40 años, y yo una muchacha muy joven y muy tonta, mi estúpido rubor puede ser perdonable. Él podría haberme desencantado, siendo descortés o grosero conmigo, pero cuando me tendió la mano, y me saludó con una sonrisa encantadora, sentí que mi adoración estaba justificada. No es de extrañar, que en el hospital corriera el dicho, de que todas las mujeres a las que operaba se enamoraban de él. En cuanto a las enfermeras, no había ni una sola que hubiera escapado a su hechizo, ni siquiera la señorita Henfield, a pesar de su aparente dureza. Me alegro de que haya podido venir, señorita Randolph. Estuvo usted en el quirófano, cuando operé a la señora Hudson la semana pasada, ¿no es así? Incliné la cabeza, en señal de asentimiento, incapaz de hablar, sin que mi voz delatase mi nerviosismo. En aquel momento, siguió él, me fijé en su actitud, tan animosa, y en su rostro sonriente. Creo que la señora Maradic necesita que su enfermera de noche le transmita alegría y optimismo. Sus ojos me miraron con tanta bondad, que desde entonces, sospeché que no ignoraba por completo el ascendiente que tenía sobre mí. La adoración de una enfermera, recién salida de la escuela de formación, era un detalle sin importancia para él, Dios lo sabe, muy poca cosa, sin duda, para halagar su vanidad. Pero para algunos hombres, ningún tributo a su persona es demasiado insignificante, como para ser despreciado. Hará todo lo que pueda, estoy seguro. Dudó un instante, lo suficiente para que yo percibiera la ansiedad, que se escondía tras la sonrisa afable de su rostro. Luego añadió con gravedad: deseamos evitar, en lo posible, tener que enviarla lejos. Yo solo pude murmurar una vaga respuesta, y después de unas cuantas palabras, cuidadosamente elegidas, sobre la enfermedad de su esposa, tocó el timbre, y le indicó a la criada que me llevara arriba, a mi habitación. Hasta que no estaba subiendo las escaleras hacia el tercer piso, no me di cuenta de que, en realidad, él no me había dicho nada. Estaba tan desinformada sobre la naturaleza de la enfermedad de la señora Maradic, como cuando entré en la casa. Mi habitación me pareció bastante agradable. Se había dispuesto, a petición del doctor Maradic, creo, que yo dormiría en la casa. Y después de mi austera camita en el hospital, me sorprendió gratamente el aspecto alegre de la alcoba a la que me condujo la criada. Las paredes estaban empapeladas en tonos rosa, y había cortinas de cretona floreada en la ventana, que daba a un pequeño jardín en la parte trasera de la casa. Esto me lo dijo la criada, porque estaba demasiado oscuro, para que yo pudiera distinguir más que una fuente de mármol y un abeto, que parecía viejo,
aunque después supe que lo replantaban casi cada temporada. En 10 minutos, me había puesto el uniforme, y estaba lista para ir a ver a mi paciente. Pero, por alguna razón, la señora Maradic se negó a recibirme. Hasta el día de hoy, nunca he descubierto qué fue lo que la puso en mi contra al principio. Mientras estaba de pie frente a su puerta, oí a la otra enfermera, tratando de convencerla de que me dejara entrar. Sin embargo, no sirvió de nada, y al final me vi obligada a regresar a mi habitación y esperar hasta que la pobre señora se le pasara el capricho y accediera a verme. Eso fue mucho después de la cena, debían ser más cerca de las 11 que de las 10, y la señorita Peterson estaba bastante agotada cuando vino a buscarme. «Me temo que pasarás una mala noche», dijo, mientras bajábamos juntas las escaleras. Pronto me di cuenta de que era su manera de ser, esperar lo peor de todo y de todos. «¿A menudo te mantiene despierta así?», pregunté. No, normalmente es muy considerada. Nunca he conocido a una persona más dulce. Pero sigue teniendo esas alucinaciones. En esta ocasión, como en la entrevista con el doctor Maradic, sentí que la explicación no había hecho más que ahondar el misterio. Las alucinaciones de la señora Maradic, cualquiera que fuera la forma que asumieran, era, evidentemente, un tema del que no se hablaba con claridad en la casa. Tenía en la punta de la lengua la pregunta, ¿qué clase de alucinación? Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, habíamos llegado a la puerta de la señora Maradic, y la señorita Peterson me hizo señas de que guardara silencio. Cuando la puerta se abrió un poco para dejarme entrar, vi que la señora Maradic ya estaba en la cama, y que las luces estaban apagadas, salvo una lámpara de noche encendida, junto a un libro y una jarra de agua. «No entraré con usted», dijo la señorita Peterson en un susurro, y se fue pasillo adelante. Yo acababa de cruzar el umbral, cuando vi a la niña, con el vestido de cuadros escoceses, avanzar desde la penumbra de la habitación hacia la luz eléctrica del vestíbulo. Llevaba una muñeca en los brazos, y al pasar, la dejó caer en el umbral. Cuando me di la vuelta para recogerla, descubrí que ya no estaba, ni la muñeca ni la niña. Recuerdo que pensé que era tarde para que una niña estuviera levantada, pero, después de todo, no era asunto mío, y 4 años en un hospital me habían enseñado a no entrometerme nunca en cosas que no me conciernen. No hay nada que una enfermera aprenda más rápido que no intentar poner el mundo en orden en un solo día. Cuando me acerqué a la silla que había junto a la cama de la señora Maradic, ella se dio la vuelta y me miró con la sonrisa más dulce y triste que se pueda imaginar. «Así que usted es la enfermera de noche», dijo con voz suave. Y desde el momento en que habló, supe que no había nada histérico ni violento en su enfermedad. Me dijeron su nombre, pero lo he olvidado. «Randolph, Margaret Randolph». «Parece usted muy joven, señorita Randolph». «Tengo 22 años, pero supongo que no aparento exactamente mi edad». «La gente suele pensar que soy más joven». Durante un minuto permaneció en silencio, y mientras yo me acomodaba en la silla, junto a la cama, pensé en lo mucho que se parecía a la niña que había visto por primera vez aquella tarde, y que había salido de su habitación unos momentos antes. Tenían las mismas caras pequeñas y en forma de corazón, el mismo pelo liso y suave, entre castaño y rubio, y los mismos ojos, grandes y graves, muy separados, bajo unas cejas arqueadas. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que ambas me miraban con esa expresión enigmática y vagamente perpleja. Solo que en el rostro de la señora Maradic, la vaguedad parecía cambiar de vez en cuando, a un miedo indefinido, un destello, casi diría, de horror sobresaltado. Me quedé muy quieta en mi silla, y hasta que llegó la hora de que la señora Maradic tomara su medicina, no intercambiamos ni una palabra. Entonces, cuando me incliné sobre ella, con el vaso en la mano, levantó la cabeza de la almohada, y dijo en un susurro de intensidad contenida: «Pareces una buena chica». Me pregunto si habrás visto a mi hijita. Mientras deslizaba mi brazo bajo la almohada, para ayudarla a incorporarse, traté de sonreírle alegremente. «Sí, la he visto 2 veces».
La reconocería en cualquier lugar, por su parecido con usted. Una extraña luz brilló en sus ojos, y pensé en lo bonita que debía haber sido, antes de que la enfermedad le quitara la vida y la animación a sus rasgos. Entonces, sé que eres buena. Su voz era tan tensa y baja, que apenas pude oírla. Si no fueras buena, no podrías haberla visto. Sus palabras me parecieron bastante extrañas, pero lo único que respondí fue: si me lo permite, no creo que sea bueno para ella, estar despierta hasta tan tarde. Parece muy delicada y frágil. Un estremecimiento recorrió sus delgadas facciones, y por un momento, pensé que iba a estallar en lágrimas. Mientras tomaba la medicina, volví a dejar el vaso en la mesita de noche, e inclinándome sobre la cama, le alisé el pelo castaño, fino y suave como la seda, para apartárselo de la frente. Había algo en ella, no sé qué, que hacía que la amaras, en cuanto te miraba con esos ojos tan tristes. Siempre tuvo ese aire delicado, aunque nunca estuvo enferma en su vida, respondió con calma, después de una pausa. Luego, buscando mi mano, susurró apasionadamente: no debes decirle a él, que la has visto, no debes decírselo a nadie. Me quedé perpleja, sin entender. ¿Por qué debía ocultar que había visto a la hija de la señora Maradich? De nuevo, tuve la misma impresión, que me había asaltado por primera vez en el estudio del doctor Maradich, y después con la señorita Peterson en la escalera. Estaba buscando un rayo de luz, en medio de la oscuridad. ¿Estás segura de que no hay nadie escuchando, de que no hay nadie detrás de la puerta? Preguntó, apartando mi brazo, y levantándose sobre las almohadas. Sí, claro. Han apagado las luces del pasillo. ¿Y no se lo dirás? Prométeme que no se lo dirás. El horror sobresaltado se reflejó en la vaga expresión de asombro de su rostro. No quiere que ella regrese, porque él la mató. Entonces, fue cuando la luz se hizo de repente en mi cerebro. Así que esta era la alucinación de la señora Maradich. Ella creía que su hija estaba muerta, la niñita que yo había visto con mis propios ojos, saliendo de su habitación, y creía que su marido, el gran cirujano al que adorábamos en el hospital, la había asesinado. No es de extrañar que en la casa trataran de mantener oculta esa terrible obsesión. No es de extrañar que ni siquiera la señorita Peterson se hubiera atrevido a sacar a la luz el espantoso delirio de la señora Maradich. Era el tipo de alucinación a la que uno, simplemente, no puede soportar tener que enfrentarse. No tiene sentido contarle a la gente cosas que nadie cree, continuó lentamente, todavía agarrando mi mano, con un apretón que me habría hecho daño si sus dedos no hubieran sido tan frágiles. Nadie cree que él la mató. Nadie cree que ella regresa todos los días a la casa. Nadie cree, y sin embargo, tú la viste. Sí, la vi, pero, ¿por qué su marido habría de matarla? Le dije con tono tranquilizador, como si estuviera hablando con una persona completamente loca. Sin embargo, ella no estaba loca, lo habría jurado mientras la miraba. Por un momento, gimió de forma inarticulada, como si el horror de sus pensamientos fuera demasiado grande para expresarlo con palabras. Luego, extendió su delgado brazo desnudo con un gesto salvaje. Porque él nunca me amó. Dijo, nunca me amó. Pero se casó con usted, le dije suavemente, mientras le acariciaba el pelo. Si no la hubiera amado, ¿por qué se habría casado con usted? Él quería el dinero de mi niña. Todo será para él, cuando yo muera. Pero el doctor también es rico, repuse. Debe haber hecho una fortuna con su profesión. No es suficiente. Para él, nunca es suficiente. Ella hablaba ahora, con actitud severa y trágica. No, nunca me amó. Amó a otra persona desde el principio, antes de que yo lo conociera. Me di cuenta de que era inútil razonar con ella. Si no estaba loca, se encontraba en un estado de terror y desánimo tan profundo,
que casi había cruzado el límite de la locura. En un momento, pensé en subir a buscar a la niña a su cuarto de juegos, pero, tras un momento de vacilación, me di cuenta de que la señorita Peterson y el doctor Maradic debían de haber intentado todas esas medidas, hacía mucho tiempo. Era evidente que no había nada que hacer, excepto calmarla y tranquilizarla lo mejor que pudiera. Y eso hice, hasta que cayó en un sueño ligero, que duró hasta bien entrada la mañana. A las 7 de la mañana me sentí agotada, no por el trabajo, sino por la tensión que me había provocado el estado alterado de mi paciente, y me alegré mucho cuando una de las criadas entró a traerme una taza de café temprano. La señora Maradic todavía dormía, gracias a un suave somnífero que le había administrado, para facilitarle un sueño tranquilo, y no se despertó hasta que la señorita Peterson entró de servicio 1 o 2 horas más tarde. Cuando bajé, encontré el comedor desierto, salvo por la vieja ama de llaves, que estaba revisando la plata. El doctor Maradic, me explicó enseguida, hacía que le sirvieran el desayuno en el salón exterior, del otro lado de la casa. ¿Y la niña? ¿Desayuna arriba, en su habitación?, pregunté. Me lanzó una mirada de asombro. ¿Era desconfianza o aprensión lo que había en sus ojos? No hay ninguna niña. ¿No te has enterado? ¿A qué se refiere? He pasado toda la noche acompañando a la señora Maradic en su dormitorio. ¿Se puso enferma la niña? La mirada que me dirigió la mujer, ahora estaba segura de ello, estaba llena de alarma, casi de terror. Luego, con voz trémula, me dijo: la hija de la señora Maradic, la niña más dulce que he visto en mi vida, murió hace unos meses de neumonía. Pero, no puede haber muerto. Ahora sé que fui una tonta al decir esto, pero la sorpresa me había dejado completamente desconcertada. Le digo que la vi ayer. La alarma en su rostro se hizo más profunda. Ese es el problema de la señora Maradic. Ella cree que todavía la ve. Pero, ¿usted no la ve? Le planteé la pregunta sin rodeos. No, apretó los labios con fuerza. Nunca he visto nada. De modo, que me había equivocado al juzgar el delirio de la señora Maradic, pero la explicación, cuando llegó, no hizo más que acentuar mi terror. La niña estaba muerta, había muerto de neumonía, hacía 2 meses. Y sin embargo, la había visto con mis propios ojos, jugando a la pelota en la biblioteca, la había visto salir de la habitación de su madre, con su muñeca en brazos. ¿Hay alguna otra niña en la casa? ¿Podría haber por aquí la hija de alguno de los sirvientes? Pregunté con esperanza, convencida de que aquella era la única explicación posible. Sentí que aquella posibilidad emergía, como un destello, a través de la oscura niebla en la que estaba tanteando. No, no hay ninguna otra niña. Los médicos intentaron traer una vez, pero la pobre señora quedó en tal estado, que casi murió. Además, no habría otra niña tan tranquila y dulce como Dorothy. Verla saltar con su vestido de cuadros escoceses, me hacía pensar en un hada, aunque dicen que las hadas solo visten de blanco o verde. ¿Alguien más la ha visto? ¿A la niña, quiero decir, alguno de los sirvientes? Solo el viejo Gabriel, el mayordomo de color, que vino con la madre de la señora Maradic, desde Carolina del Sur. Según dice, tiene una especie de clarividencia, aunque no sé si es así como se la llamaría. Pero parece creer en lo sobrenatural por instinto. De cualquier modo, Gabriel es tan viejo, de hecho, no hace ningún trabajo, excepto abrir la puerta y limpiar la plata, que nadie presta demasiada atención a nada de lo que dice. ¿La habitación de la niña se mantiene como antes? No, el doctor mandó todos sus juguetes al hospital infantil. Eso fue un gran pesar para la señora Maradic, pero el doctor Brandon, su médico, pensó que era mejor para ella, que no se le permitiera conservar la habitación, como estaba cuando vivía Dorothy. ¿Dorothy? ¿Ese era el nombre de la niña? Sí, significa, el don de Dios, ¿verdad? Se llamó así,
por la madre del primer marido de la señora Maradic, el señor Ballard. Era un tipo serio y tranquilo. Nada parecido al doctor. La antipatía que reflejaba su voz, al mencionar al doctor Maradic, me sorprendió. Me pregunté si la otra terrible obsesión de la señora Maradic, referente a su marido, se había transmitido, a través de las enfermeras o los sirvientes, al ama de llaves. Pero ella no dijo nada al respecto, y como sospechaba que era una persona locuaz, pensé que sería más prudente suponer que los chismes no la habían alcanzado. Un poco más tarde, cuando ya había terminado el desayuno, y todavía no había subido a mi habitación, tuve mi primera entrevista con el doctor Brandon, el famoso psiquiatra, que se encargaba del caso de la señora Maradic. Nunca lo había visto antes, pero desde el primer momento en que lo miré, mi intuición me hizo juzgarlo desfavorablemente. Supongo que era bastante honesto, siempre se lo he concedido, a pesar del instintivo rechazo, que desde el primer momento sentí hacia él. No era culpa suya, que su actitud, fría y premeditada, inspirara desconfianza, ni que hubiera adquirido el hábito, por su larga asociación con fenómenos anormales, de considerar toda la vida como una enfermedad. Era el tipo de médico, cualquier enfermera comprenderá lo que quiero decir, que trata instintivamente con grupos, en lugar de con individuos. Era alto y solemne, de rostro muy redondo, y no había hablado con él, ni 10 minutos, cuando supe que se había educado en Alemania, y que allí había aprendido a tratar cada emoción, como una manifestación patológica. Cuando llegué por fin a mi habitación, estaba tan cansada, que apenas podía recordar las preguntas que me había hecho el doctor Brandon, ni las instrucciones que me había dado. Me quedé dormida, casi en cuanto mi cabeza tocó la almohada, y la doncella que vino a preguntarme si quería almorzar, decidió no molestarme y dejarme terminar mi siesta. Por la tarde, cuando regresó con una taza de té, me encontró todavía pesada y somnolienta. Aunque estaba acostumbrada a ser enfermera de noche, me sentía como si hubiera estado bailando, desde el anochecer hasta el amanecer. Era una suerte, reflexioné mientras tomaba mi té, que no todos los casos me hicieran sentir tan profundamente afectada, como la señora Maradic. Durante todo el día no vi al doctor Maradic, pero a las 7, cuando me levanté de mi cena temprana, para sustituir a la señorita Peterson, que había continuado con su servicio, 1 hora más tarde de lo habitual, me encontré con él en el vestíbulo, y me pidió que fuera a su estudio. Me pareció más apuesto que nunca, con su smoking y una flor blanca en el ojal. Iba a una cena pública, me dijo el ama de llaves. Por otra parte, añadió con desaprobación, el doctor tenía siempre algún compromiso. Creo que no cenó en casa, ni una sola noche durante aquel invierno. ¿Pasó una buena noche la señora Maradic?, me preguntó, con su hermosa y dulce voz. Había cerrado la puerta tras nosotros, y volviéndose para hacerme la pregunta, sonrió amablemente, como si quisiera tranquilizarme desde el principio. Durmió muy bien, después de tomar la medicina, respondí. Se la di a las 11 en punto. Durante un minuto me miró en silencio, y me di cuenta de que su personalidad, su encanto, se concentraban en mí. Era casi como si estuviera en el centro, de un haz de rayos de luz convergentes, tan vívida era la impresión que me causó. ¿Hizo alguna alusión a su alucinación?, preguntó. Nunca supe cómo me llegó la advertencia, ni qué ondas invisibles de percepción sensorial me transmitieron el mensaje. Pero mientras estuve allí, frente al esplendor de la magnética presencia del doctor, toda mi intuición me advirtió que había llegado el momento de decidir de qué lado estaba. Mientras permaneciera en aquella casa, debía tomar partido, a favor de la señora Maradic, o en su contra. Hablaba de forma bastante racional, respondí, después de un momento. ¿Qué le dijo mi esposa? Me contó cómo se sentía, me explicó que leía, y que caminaba un poco todos los días por la habitación. Y también me dijo que extrañaba a su hija. Su rostro cambió, pero al principio no pude determinar dónde radicaba aquel cambio. ¿Ha visto usted al doctor Brandon?, preguntó. Vino esta mañana a darme sus indicaciones. El doctor Brandon me dijo que hoy encontró peor a la señora Maradic.
Me aconsejó que la enviara a Rosedale. Nunca, ni siquiera en secreto, he intentado explicarme la conducta del doctor Maradic. Puede que fuera sincero. Yo solo digo lo que sé, no lo que creo o imagino. Pero lo humano, a veces, es tan inescrutable, tan inexplicable, como lo sobrenatural. Mientras me observaba, yo era consciente de una lucha interior, como si ángeles opuestos lucharan en algún lugar, de lo más profundo de mi ser. Cuando por fin tomé mi decisión, actuaba menos por razón, que por obediencia a la presión de alguna corriente secreta de pensamiento. Dios sabe que, incluso entonces, mientras yo lo desafiaba, aquel hombre me tenía subyugada. Doctor Maradic, levanté la mirada por primera vez, y con franqueza, hacia él. Creo que su esposa está tan cuerda como yo, o como usted. Él se sobresaltó. Entonces, ¿ella no habló libremente con usted? ¿No le mencionó su alucinación? Puede que esté equivocada, que esté desquiciada, que su mente esté lastimosamente afligida, recalqué esto con énfasis. Pero estoy segura de que su esposa no es una persona adecuada para un sanatorio de ese tipo. Sería una tontería, sería cruel enviarla a Rosedale. ¿Cruel, dice? Una expresión de preocupación se dibujó en su rostro, y su voz se volvió muy suave. ¿Cree que yo podría ser cruel con ella? No, no lo creo. Mi voz también se suavizó. Bien, señorita Randolph. Dejaremos que las cosas sigan como están. Quizá el doctor Brandon tenga alguna otra sugerencia que hacerme. Sacó su reloj de bolsillo, consultó la hora, y la comparó con la que marcaba el reloj de la pared. Observé que estaba nervioso, como si su acción fuera una pantalla, para ocultar su desconcierto o perplejidad. Ahora debo irme. Hablaremos de esto, nuevamente por la mañana. Pero por la mañana, no hablamos de ello, y durante el mes que cuidé a la señora Maradic, no me volvieron a llamar al estudio de su marido. Cuando lo encontraba, en el vestíbulo o en la escalera, lo cual ocurría rara vez, se mostraba tan encantador como siempre. Sin embargo, a pesar de su cortesía, tuve la persistente sensación de que esa noche descubrió que yo no le era tan incondicional como él creía, y que, desde entonces, ya no confiaba en mí. A medida que pasaban los días, la señora Maradic parecía fortalecerse. Después de nuestra primera noche juntas, nunca había vuelto a mencionarme a la niña, ni había hecho nuevamente alusión a la terrible acusación contra su marido. Era como cualquier mujer, que se recupera de un gran dolor, salvo que era más dulce y bondadosa. No es de extrañar que todos los que se acercaban a ella la quisieran, pues poseía una misteriosa belleza, pero con el misterio que encierra la luz, no la oscuridad. Siempre he pensado que era todo lo angelical que puede ser una mujer en esta tierra. Y sin embargo, a pesar de lo angelical que era, había momentos en que me parecía que odiaba y temía a su marido. Aunque él nunca entró en la habitación de su esposa mientras yo estaba allí, podía adivinar, por la mirada de terror en su rostro, cada vez que él pasaba por el pasillo, que su alma se estremecía con solo verlo acercarse. Durante todo aquel mes, no volví a ver a la niña, aunque una noche, cuando entré de repente en la habitación de la señora Maradic, encontré un pequeño jardín, como los que hacen los niños, con piedritas y trozos de boj, en el alféizar de la ventana. No se lo mencioné a la señora Maradic, y un poco más tarde, cuando la criada bajó las persianas, observé que el jardincito había desaparecido. Desde entonces, me he preguntado a menudo si la niña era invisible, solo para el resto de nosotros, y si su madre todavía la veía. Pero no había forma de averiguarlo, excepto preguntando, y la señora Maradic parecía tan recuperada, que no tuve valor para preguntarle. Las cosas no podían haber ido mejor con ella de lo que estaban, y yo empezaba a decirme que mi paciente pronto podría salir a pasear y a tomar el aire, cuando el final llegó repentinamente. Era un día templado de enero, de esos que anticipan la primavera en pleno invierno. Y cuando bajé por la tarde, me detuve un momento junto a la ventana del final del pasillo, para contemplar el jardín.
En el centro del camino de grava, había una fuente antigua, con 2 niños esculpidos en mármol, y el agua, que habían abierto esa mañana, para el placer de la señora Maradic, brillaba ahora como plata, cuando la luz del sol la salpicaba. Nunca antes había sentido el aire tan suave y primaveral en enero, y mientras contemplaba el jardín, pensé que sería una buena idea que la señora Maradic saliera a tomar el sol durante 1 hora o 2. Me pareció extraño que nunca le permitieran tomar aire fresco, salvo el que entraba por las ventanas. Sin embargo, cuando entré en su habitación, descubrí que no tenía ganas de salir. Estaba sentada, envuelta en un chal, junto a la ventana abierta que daba a la fuente. Cuando entré, levantó la vista del librito que estaba leyendo. En el alféizar de la ventana, había una maceta con narcisos, le gustaban mucho las flores, y siempre intentábamos que crecieran algunas en su habitación. ¿Sabe lo que estoy leyendo, señorita Randolph?, preguntó con su voz suave. Y leyó en voz alta un verso, mientras yo me acercaba a la mesa, para medir una dosis de medicina. Si tienes 2 panes, vende uno y compra narcisos, porque el pan nutre el cuerpo, pero los narcisos alegran el alma. Es muy hermoso, ¿no le parece? Le dije que sí, que era hermoso, y luego le pregunté si no quería bajar y caminar un poco por el jardín. A él no le gustaría, respondió. Y era la primera vez que mencionaba a su marido, desde la primera noche que pasé con ella. Él no quiere que salga. Aquel pensamiento pareció afligirla, y de nuevo una expresión de angustia ensombreció su rostro. Yo traté de distraerla, hablándole de otras cosas, para que dejara de pensar en ello, pero no sirvió de nada, y al cabo de unos minutos, me di por vencida. Ni siquiera entonces se me ocurrió que su miedo al doctor Maradic fuera otra cosa que una fantasía. Por supuesto, me daba cuenta de que no estaba loca, pero sabía que las personas sensatas a veces tienen prejuicios inexplicables, y acepté su antipatía, como un simple capricho o aversión. No lo comprendí entonces, y mejor que lo confiese ahora, antes de que llegue el final, no lo entiendo mejor hoy. Estoy escribiendo las cosas que vi realmente, y repito que nunca he tenido la más mínima inclinación hacia lo sobrenatural. La tarde transcurrió lentamente, y fue la última hora del día, esa hora, grave y tranquila, en la que el movimiento de la vida parece decaer y vacilar, durante unos preciosos minutos, la que nos trajo lo que yo había temido en silencio, desde mi primera noche en la casa. Recuerdo que me había levantado para cerrar la ventana, y me asomé para respirar un poco de aire templado, cuando oí el sonido de pasos, conscientemente atenuado, en el pasillo, y el habitual golpe del doctor Brandon en la puerta. Entonces, antes de que pudiera cruzar la habitación, la puerta se abrió, y entró el doctor con la señorita Peterson. Sabía que la enfermera de día era una mujer estúpida, pero nunca me había parecido tan estúpida, tan acorazada y enfundada en su actitud profesional, como en ese momento. Me alegra ver que está tomando el aire, señora Maradic, dijo el doctor Brandon, y se acercó a la ventana para cerrarla. Me pregunté maliciosamente qué equivocados pacientes lo habían convertido en un distinguido especialista en enfermedades nerviosas. ¿Quién era el otro médico que trajo esta mañana?, preguntó la señora Maradic con gravedad. Y eso fue todo lo que oí acerca de la visita de un segundo médico. Alguien que está ansioso por curarla. El doctor Brandon se dejó caer en una silla, junto a ella, y le dio unas palmaditas en la mano, con sus dedos largos y pálidos. Estamos tan ansiosos por curarla, que queremos enviarla al campo durante unos días. La señorita Peterson ha venido, para ayudarla a prepararse, y yo he dejado mi coche esperando. No podría haber un día más agradable para un viaje, ¿verdad? Por fin, había llegado el momento. Supe de inmediato lo que quería decir, y también lo supo la señora Maradic. Una oleada de color fluyó y se desvaneció en sus delgadas mejillas, y sentí que su cuerpo se estremecía, cuando me aparté de la ventana, y puse mis brazos sobre sus hombros. Volví a ser consciente, como lo había sido aquella noche en el estudio del doctor Maradic, de una corriente de pensamiento
que se precipitaba desde el aire, a mi alrededor, hasta mi cerebro. Aunque me costara mi carrera como enfermera, y mi reputación de mujer sensata, sabía que debía obedecer esa advertencia invisible. ¿Dónde está el doctor Maradik?, exclamé. ¿Sabe él que usted pretende llevarse a su esposa ahora mismo? Por supuesto que lo sabe, señorita Randolph, respondió el doctor Brandon, con cierta impaciencia. Y está de acuerdo con mi decisión. Todos queremos únicamente lo mejor para la señora Maradik. Yo me volví hacia la señorita Petersen. ¿Está el doctor Maradik en su estudio? Quiero hablar con él. El doctor no está, respondió ella. Tuvo que acudir al hospital para una intervención urgente. Yo me sentí desesperada e impotente. Se iban a llevar a la señora Maradik, sin que yo pudiera evitarlo. Y el doctor Maradik lo sabía, y estaba de acuerdo. Ni siquiera estaba presente para acompañar a su esposa. Me van a llevar a un manicomio, dijo la señora Maradik. El doctor Brandon trató de disipar esa idea, con un tranquilizador discurso sobre los beneficios del aire puro y el cambio de costumbres. Antes de que terminara de hablar, me volví y me enfrenté a él, impulsivamente. En una enfermera, esto era una rebelión flagrante, y me di cuenta de que ese acto arruinaba mi futuro profesional. Sin embargo, no me importó, no dudé. Algo más fuerte que yo me impulsaba a seguir adelante. Doctor Brandon, dije. Le ruego, le imploro que espere hasta mañana. Hay cosas que debo decirle. Una expresión extraña apareció en su rostro, y comprendí, incluso en mi excitación, que estaba decidiendo mentalmente en qué grupo debía ubicarme, a qué clase de manifestaciones mórbidas pertenecía mi incalificable proceder. Muy bien, lo escucharemos todo, respondió con tono comprensivo. Pero vi que miraba a la señorita Peterson, que se dirigió de inmediato al armario, en busca del abrigo de piel y el sombrero de la señora Maradik. De repente, sin previo aviso, la señora Maradik arrojó los chales lejos de sí y se puso de pie. Si me obligan a marcharme de aquí, de mi casa, dijo, nunca regresaré. Nunca viviré para regresar. El gris del crepúsculo estaba empezando a oscurecer, y mientras ella permanecía allí, en la penumbra de la habitación, su rostro brillaba tan pálido, como los narcisos del alféizar de la ventana. No puedo irme. Gritó con voz más aguda, no puedo alejarme de mi hija. Vi su rostro con claridad, oí su voz, y de pronto, el horror de la escena me invadió. Vi que, a través de la puerta entreabierta, aparecía la niña del vestido de cuadros, y se detenía en una esquina en sombras, mirando con sus grandes ojos, tristes y graves, a la señora Maradik. Por la inmovilidad y el silencio de mi paciente, roto solo por un leve sollozo contenido, supe que ella también la estaba viendo. Yo me volví entonces, hacia el doctor Brandon y la señorita Peterson, pero me fijé que sus miradas no estaban dirigidas hacia la niña, como habría sido lo natural, sino hacia la señora Maradik. Entonces supe, y qué sorpresa fue el descubrimiento, que ellos no veían a la pequeña. Sus rostros inexpresivos revelaban la consternación de la ignorancia, no de la convicción. No habían visto nada, excepto la mirada de la señora Maradik, perdida en un punto vacío, su rostro, lleno de amor, bañado en lágrimas, y sus manos tendidas hacia una presencia invisible. Solo mis ojos no estaban cegados para aquella visión, y desde entonces, me he preguntado si el poder de la compasión era el que me permitía penetrar la red de hechos materiales, y ver la forma espiritual de la niña. ¿Qué le ocurre, señora Maradik? ¿Se siente usted bien?, preguntó el doctor Brandon estúpidamente. Era culpa suya, pobre hombre, si la vida solo le había concedido una mirada, pobre y limitada, sobre la realidad. Era culpa suya, si solo podía ver una parte de lo que tenía ante sí. Pero ni él, ni la señorita Peterson, no podían ver, y como no podían ver, me di cuenta de que era inútil decírselo. La señora Maradik también cayó,
aunque la presencia de la niña se mantuvo allí, en la penumbra de un rincón, hasta que al cabo de una hora, se llevaron a la señora Maradik. Ella abandonó la habitación lentamente, tras lanzar una última mirada amorosa a aquella presencia querida, que permanecía, inmóvil y silenciosa, entre las sombras. Después, bajó las escaleras, y salió de la casa serenamente, tras despedirse del anciano mayordomo, que se inclinó ante ella con lágrimas en los ojos. Cuando llegó el momento de separarse de mí, me tomó la mano, y pude ver sus ojos brillar, a través del velo oscuro que cubría su rostro. Con una emoción apenas contenida, murmuró: «Quédese con ella, señorita Randolph. Yo no volveré nunca». Luego subió al coche y se marchó, mientras yo me quedaba mirando cómo se alejaba, con un sollozo en la garganta. Por terrible que me pareciera su partida, en aquel momento no fui consciente todavía de todo el horror que aquello suponía. No me di cuenta, en realidad, hasta varios meses después, cuando me llegó la noticia de que la señora Maradik había muerto en el sanatorio. Nunca supe cuál fue el motivo exacto de su muerte, aunque recuerdo vagamente que se dijo algo sobre insuficiencia cardíaca, un término bastante impreciso. Mi propia creencia es que murió simplemente de tristeza y de terror a la vida. Para mi sorpresa, después de que su esposa se fuera a Rosedale, el doctor Maradik me pidió que me quedara en la casa, y cuando llegó la noticia de su muerte, nadie sugirió que me marchara. La otra enfermera ya había sido despedida, pero el doctor sugirió que mi presencia en la casa podía serle útil, porque necesitaba un ayudante personal que gestionase sus asuntos del hospital. Sin embargo, hasta el día de hoy, no sé por qué quiso que me quedara en realidad. Tal vez, pensó que yo tendría menos oportunidades de chismorrear si me quedaba bajo su techo. O tal vez, todavía deseaba poner a prueba el poder de su encanto sobre mí. Ahora que le conocía mejor, sabía que su vanidad era increíble, lo había visto ruborizarse de placer, cuando la gente se volvía a mirarlo en la calle, y me constaba que no tenía reparos en aprovecharse de la debilidad sentimental de sus pacientes. Como suele ocurrir, había descubierto que, aquel hombre, al que tenía por un dios, tenía pies de barro. Pero, para entonces, mi decepción no me causó tanto dolor como habría temido. ¿Y por qué acepté yo quedarme, después de todo lo sucedido? Había algo que me encadenaba a aquel lugar, aunque no puedo precisar qué. Quizá la petición que me había hecho a la señora Maradik en el momento de su partida. Quizá mi deseo de desentrañar el misterio que envolvía aquella casa y sus habitantes. O tal vez otra cosa, que ni yo misma quería confesarme entonces, y aún hoy me avergüenza admitir. Quizá lo que hizo que aceptara quedarme en la casa, bajo el mismo techo que el doctor Maradik, fue una absurda esperanza romántica con respecto a él. Nada en su actitud hacia mí alentaba esa esperanza, pero entonces yo era muy joven y muy ingenua, con la cabeza intoxicada por las novelas románticas que había leído. Y a pesar de que ya no le idealizaba como antes, su presencia me seguía subyugando. El verano siguiente, el doctor Maradik se fue al extranjero durante 2 meses, y yo pasé mis vacaciones en Virginia. Cuando regresamos, el trabajo era más intenso que nunca, pues su reputación ya era tremenda. Mis días estaban tan atiborrados de citas, llamadas, cartas, informes, y viajes apresurados a casos de urgencia, que apenas me quedaba un minuto para recordar a la pobre señora Maradik. Desde la tarde en que ésta se fue, la niña no había vuelto a aparecerse en la casa. Y por fin, estaba empezando a convencerme de que la pequeña figura había sido una ilusión óptica, producto del efecto de luces cambiantes, en la penumbra de las viejas habitaciones, y no la aparición real, que una vez creí que era. No se necesita mucho tiempo para que un fantasma se desvanezca de la memoria, especialmente cuando uno lleva la vida, activa y metódica, que me vi obligada a llevar ese invierno. Tal vez, quién sabe, recuerdo que me dije, los médicos tenían razón, después de todo, y la mente de la pobre señora, tal vez, estaba realmente enferma. Con esta visión del pasado, mi juicio sobre el doctor Maradik cambió sensiblemente. Creo que acabé por absolverlo completamente de cualquier posible culpa,
por el triste final de su esposa. Y luego, justo cuando mi veredicto sobre él fue claro y diáfano, el cambio se produjo tan precipitadamente, que ahora me quedo sin aliento, cada vez que intento revivirlo. La violencia del siguiente giro de los acontecimientos me dejó con un vértigo perpetuo de la imaginación. Fue en mayo, cuando nos enteramos de la muerte de la señora Maradic, y exactamente un año después, en una tarde templada y fragante, cuando los narcisos florecían alrededor de la vieja fuente del jardín, el ama de llaves entró en la oficina, donde yo me encontraba leyendo unos informes, para traerme la noticia de la inminente boda del doctor. No es más de lo que podríamos haber esperado, concluyó racionalmente. El doctor debe sentirse muy solo en esta casa, él, que es un hombre muy sociable. Pero no puedo evitar sentir una extraña sensación, dijo lentamente, después de una pausa, en la que sentí que me recorría un escalofrío. Me desagrada pensar que esa otra mujer va a disfrutar de todo el dinero que el primer marido de la pobre señora Maradic dejó a la hija de ambos en su testamento. Ahora, ni la madre ni la niña viven ya. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Hay mucho dinero entonces? Pregunté con curiosidad. Una gran suma, dijo agitando la mano, como si las palabras fueran inútiles para expresar tanta riqueza. Millones y millones. ¿El doctor y su nueva esposa abandonarán esta casa? Eso ya está hecho, querida. Han vendido la propiedad por una gran suma, y el año que viene no quedará ni un ladrillo. Derribarán la casa, y construirán sobre el terreno un edificio de apartamentos. De nuevo me recorrió un escalofrío. No soportaba la idea de que la antigua casa de la señora Maradic se derrumbara. No me dijiste el nombre de la novia, dije. ¿Es alguien a quien el doctor conoció mientras estaba en Europa? No, Dios mío, no. Es la misma dama con la que el doctor estaba comprometido antes de casarse con la señora Maradic. Solo que ella lo abandonó, según decía la gente, porque no era lo bastante rico. Luego se casó con un lordo príncipe, del otro lado del océano, pero se divorció, y ahora ha vuelto con su antiguo amante. Supongo que ahora, él, es lo bastante rico, incluso para ella. Supongo que todo aquello era perfectamente cierto, sonaba tan plausible como una historia del periódico, y sin embargo, mientras me lo contaba, sentí, o soñé que sentía, un silencio siniestro e impalpable en el aire. Estaba sorprendida, sin duda, y también decepcionada y dolida, lo admito. Me estremeció la brusquedad con que el ama de llaves me había dado la noticia, pero había algo más. Mientras estaba sentada allí, tuve la vívida impresión de que la vieja casa estaba escuchando, de que había una presencia real, aunque invisible, en algún lugar de la habitación o del jardín. Sin embargo, un rato después, cuando el ama de llaves ya me había dejado sola, miré por el gran ventanal que daba a la terraza, y vi la tenue luz del sol, sobre el jardín desierto, con su laberinto de boj, su fuente de mármol y sus matas de narcisos. Entonces, con tanta claridad como el día, la vi llegar, saltando y bailando, entre los bajos arbustos de boj, hacia el lugar donde florecían los narcisos, junto a la fuente. Desde su lacio pelo castaño, hasta su vestido de cuadros escoceses, y sus calcetines blancos, era tan real para mí, como el suelo de grava, o la fuente de mármol del jardín. De pronto, la niña detuvo su baile, y se quedó quieta, mirando hacia un lugar, que yo no podía ver desde donde estaba. Sonreía y agitaba la mano, a modo de cariñoso saludo, después echó a correr hacia allí. Me levanté de un salto de mi silla, y me precipité hacia la terraza. Si pudiera alcanzarla, si pudiera hablarle, sentí que al fin podría resolver el misterio. Pero cuando llegué a la terraza, la pequeña y etérea figura se había fundido con la tranquila penumbra del jardín. Ni un soplo movió los narcisos, ni una sombra pasó sobre el centelleante fluir del agua de la fuente. Sin embargo, débil y conmocionada, con todos mis nervios en tensión, me dejé caer en el escalón de ladrillo de la terraza, y rompí a llorar. Debí saber que algo terrible sucedería, antes de que derribaran la casa de la señora Maradic. El doctor cenó fuera aquella noche.
Estaba con la dama con la que iba a casarse, me dijo la criada, y debía de ser casi medianoche, cuando lo oí entrar y subir a su habitación. Yo estaba abajo, porque no había podido dormir, y el libro que quería terminar, lo había dejado en la oficina esa tarde. El libro, no recuerdo cuál era, me había parecido muy interesante, cuando lo empecé a leer por la mañana. Pero, después de la visión de la niña, encontré la novela tan aburrida, como un tratado de enfermería. Me resultaba imposible seguir la lectura, y estaba a punto de cerrar el libro y subir a acostarme, cuando el doctor Maradic abrió la puerta principal con su llave y subió la escalera. No puede haber ni un ápice de verdad en eso, pensé, una y otra vez, recordando la acusación de la señora Maradic contra su marido, aquella primera noche, cuando la conocí. Él no sería capaz de algo tan atroz, me decía a mí misma, queriendo convencerme de mis propias palabras. Y sin embargo, mientras escuchaba su paso regular, subiendo las escaleras, sentí miedo, un miedo irracional e inexplicable. No precisamente miedo del doctor Maradic, sino miedo de algo impreciso y terrible, asociado a su persona. Me quedé inmóvil, escuchando, incapaz de atravesar la casa hasta mi habitación, en el tercer piso. Estaba cansada, después de un día duro, y mis nervios debieron de reaccionar de forma morbosa, al silencio y la oscuridad. Por primera vez en mi vida, supe lo que era tener miedo de lo desconocido, de lo invisible. Y mientras me inclinaba sobre mi libro, bajo el resplandor de la luz eléctrica, me di cuenta de que me estaba esforzando por captar algún sonido, en el espacioso vacío de las habitaciones de arriba. El ruido de un automóvil, que pasaba por la calle, me sacó bruscamente del intenso silencio de la expectación, y puedo recordar la oleada de alivio que me invadió, cuando volví a mi libro, y traté de fijar mi mente distraída en sus páginas. Todavía estaba sentada allí, cuando sonó el teléfono de mi escritorio, con una brusquedad que a mis nervios sobreexcitados les pareció atronadora. La voz de la enfermera jefe del hospital me dijo apresuradamente que necesitaban al doctor Maradic allí. Me había acostumbrado tanto a esas llamadas de emergencia por la noche, que me sentí más tranquila cuando llamé al doctor a su habitación y escuché el cordial sonido de su respuesta. Dijo que aún no se había cambiado, y que bajaría inmediatamente, mientras yo ordenaba que le devolvieran el coche, que debía de haber llegado ya al garaje. «Estoy con usted, en 5 minutos», gritó tan alegremente, como si lo hubiera convocado a su boda. Lo oí cruzar su habitación, y antes de que él pudiera llegar a la escalera, abrí la puerta, y salí al vestíbulo en penumbra, para encender la luz, y dejarle el sombrero y el abrigo sobre una butaca. El interruptor estaba junto a la escalera, y mientras me dirigía hacia allí, guiada por la luz, que caía desde el rellano de arriba, levanté la vista hacia la escalera, que subía oscuramente, con su esbelta balaustrada de caoba, hasta el tercer piso. Entonces, vi al doctor, parado en el primer escalón, mirando fijamente, con los ojos muy abiertos, hacia un punto determinado en la penumbra, que se cernía a mis espaldas. Yo me volví con rapidez, siguiendo la dirección de su mirada, y entonces, vi, lo juraré hasta el día mismo de mi muerte, en la semioscuridad del vestíbulo, a la señora Maradic. Estaba allí, de pie, inmóvil, con los ojos dirigidos a lo alto de la escalera, fijos en su marido. Era ella, no cabía ninguna duda, su rostro, dulce y triste, era el mismo que yo recordaba. A su lado, cogida de su mano, estaba la niña del vestido de cuadros y el cabello lacio, su hija, la pequeña Dorothy. Ambas miraban al doctor, con sus miradas graves y tristes, y quizá también acusadoras. El silencio era tan impresionante, que cuando oí un leve gemido, me volví de inmediato. El doctor Maradic, en lo alto de la escalera, seguía con la mirada, perpleja y aterrorizada, fija en la semipenumbra, con la boca abierta, con una mano crispada agarrándose a la balaustrada, y con la otra sobre el pecho. Entonces, él también las veía. Y esa visión le producía un pavor tal, que le arrebataba todo color del rostro, y le hacía estremecer visiblemente, de pies a cabeza. De pronto, el doctor Maradic se tambaleó, y acto seguido,
antes de que pudiera hacer algo para impedirlo, se desplomó y cayó rodando escaleras abajo. Yo grité, y por un momento cerré los ojos, horrorizada. Cuando volví a abrirlos, el cuerpo del doctor yacía inmóvil a los pies de la escalera. De inmediato, corrí hacia él y me arrodillé a su lado, tratando de buscarle el pulso. Pero yo ya sabía que estaba muerto. Con mano temblorosa, le cerré los ojos, que aún conservaban aquella expresión, perpleja y aterrorizada. Levanté la vista, y traté de escrutar en la penumbra, pero no había nada más que sombras. Si en algún momento hubo allí alguna presencia, había desaparecido. En aquel momento, alertados por mi grito y por el ruido de la caída, acudieron presurosos al vestíbulo, el viejo mayordomo, el ama de llaves, y otros sirvientes, que permanecieron mudos y estupefactos ante aquella terrible escena. Poco más me queda por decir. La muerte inesperada del doctor Maradik, que según dictaminó el forense, no fue provocada por la caída, sino por un ataque al corazón, causó una gran conmoción en todo el hospital y me atrevería a decir en toda la ciudad, dado su prestigio. Durante aquellos días, solo se oyeron voces, tanto de colegas como de pacientes, elogiando su figura, como médico y como hombre. En cuanto a mí, estaba tan impresionada por todo lo ocurrido, que tardé bastante tiempo en recuperarme. Por fortuna, cuando volví al hospital, la señorita Hemphill se mostró muy comprensiva y afectuosa conmigo, aunque ella misma estaba también muy afectada. Me insistió para que me tomara unas vacaciones, pero yo quise seguir trabajando, segura de que mantenerme ocupada era lo mejor para tratar de olvidar. Jamás le conté, ni a ella ni a nadie, lo que viví en casa del doctor Maradik. ¿Qué podría haber dicho, si ni siquiera yo misma conocía la verdad? Y de cualquier modo, ¿quién me habría creído? Aún hoy, sin embargo, me sigo haciendo muchas preguntas, para las que nunca encontraré una respuesta. Jamás sabré si lo que me dijo la señora Maradik acerca de su marido era cierto o fruto de una mente enferma. Si la muerte del doctor fue natural o, como yo creo, murió de terror. Si lo que yo vi eran realmente los fantasmas de la señora Maradik y de su hija, o fue un engaño de mis sentidos sugestionados. Todo esto es algo que dejo al juicio de quienes escuchen mi historia. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.